All right, so good evening, everyone. My name is Karen Vastine, and I'm with the UVM Health Network. And welcome to our vaccine education session. Buenas noches todo el mundo, me llamo Karen Vastine y soy parte de la red de salud de UVM y estamos aquí empezando una sesión de educación sobre la vacuna. And tonight we're going to walk you through some information, both from the Vermont Department of Health, which will be covered by my colleague here, Yves Dilkert. Y hoy vamos a hablar sobre alguna información, en parte vendrá del Departamento de Salud de Vermont y esta parte estará cubierta, o de ella se ocupará mi colega Yves Dilkert. And we will also hear information about vaccine development and safety and the efficacy from my colleague, Dr. Kristen Pierce, who goes by Kristen, who's an infectious disease physician with UVM Medical Center. Y también vamos a hablar sobre la información de la vacuna en cuanto a su desarrollo, la seguridad de dicha vacuna y su eficacia. Y esta información la vamos a obtener de la doctora Kristen Pierce, que va por Kristen y que trabaja en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de UVM. Okay. And we have a few folks here who are going to help us get the questions that you type into YouTube. And that will be with Witchy Artu and Mercedes Avila. And thank you both. Y tenemos un par de personas aquí que nos van a ayudar para, escribir las preguntas que ustedes tengan a YouTube. Concretamente estoy hablando de Wiki Artu y de Mercedes Avila. Buenas noches a los dos. And we are very fortunate to have two interpreters this evening, Victoria and Melina. Y tenemos la suerte de tener dos intérpretes esta noche con nosotros, Victoria y Malina. Okay, I'm going to pull up my PowerPoint now. Entonces voy a presentar las diapositivas de la presentación ahora. Okay, so welcome to our session. We wanted to let you know that if you have a question, you do not need to share your name or your location. You can ask your question anonymously. Bienvenidos a nuestra sesión. Quería recordarles que si tuvieran alguna pregunta, no hay necesidad de que nos den ni su nombre ni su localización. Simplemente presenten su pregunta y ya está. And this information is here in the slide for you, but just so that all of you know, you can either type a question in the YouTube chat, or you can text anonymously to the number that is here on your screen. Y tienen dos opciones que estoy presentando en la imagen que ven en la pantalla. Pueden formular su pregunta ya sea escribiéndola en el YouTube chat o si no pueden mandarlo por text al número que aparece en la pantalla. Okay, Yves, it's your turn. Yves, te toca a ti ahora. Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias por estar presente aquí. Ahorita voy a revisar un poco sobre la elegibilidad. Esta imagen muestra y pregunta cuándo pueden los habitantes de Vermont inscribirse para la vacuna contra el COVID-19. Y ahorita la inscripción está abierta para todos los residentes y personal de centros de atención prolongada, los trabajadores de salud y socorristas, también para las personas mayores de 65 años, para personas mayores de 16 años con ciertas condiciones crónicas que vamos a revisar, y también para maestros y empleados en escuelas de grados kinder hasta el 12º grado, hacia todo el colegio, y quienes están trabajando en las escuelas, y también quienes están cuidando a niños como profesión, y la seguridad pública expandida, que incluye a las personas quienes trabajan como policía o bomberos, quienes están trabajando directamente con el público. Empezando este jueves, se abrirá la inscripción para personas mayores de 60 años. La próxima semana va a abrir la inscripción
el 29 de marzo para personas mayores de 50 años. Y se abrirá la inscripción el 5 de abril para personas mayores de 40 años. La siguiente semana abrirá para personas mayores de 30 años. Y el 19 de abril, todos los habitantes de Vermont de 16 en adelante van a estar elegibles para inscribir para su cita para recibir la vacuna. Ojo que la mayoría de los habitantes de Vermont deben anticipar que todo el proceso desde la inscripción hasta cuando la vacuna es más eficaz, o sea, 2 semanas usualmente, va a demorar más o menos 2 meses enteros. Entonces, la meta es vacunarse a todos los habitantes de Vermont para el julio de 2021. Next slide, please. Entonces, gracias. Ahora voy a revisar un poco del estado de las condiciones crónicas. Las personas con estas condiciones son elegibles por el alto riesgo que enfrentan si enferman con el COVID-19, con el coronavirus. Entonces, esos incluyen el cáncer actual, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye el enfisema y también la bronquitis crónica, enfermedad cardíaca, que incluye el ataque cardíaco, la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad arterial coronaria o cardiopatía isquémica, que es cuando no llega la cantidad suficiente de sangre y oxígeno al corazón. También incluye miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Este no incluye la hipertensión arterial. Otra condición crónica incluido es la inmunodeficiencia o cuando el sistema inmunológico está debilitado. Y este puede ser debido al trasplante de un órgano sólido, un trasplante de sangre o médula ósea, o enfermedades inmunodepresoras. También incluye a personas que sufren de VIH y tienen un recuento bajo de células CD4 o que no están bajo tratamiento contra el VIH. Y también el uso de corticosteroides u otros fármacos también pueden debilitar el sistema inmunológico. La obesidad severa también es incluido en este listado de enfermedades de condiciones crónicas, que significa que el índice de masa corporal es de 40 o superior, y esta calculadora está basada en cuanto una persona mide y pesa. El embarazo, aunque no es una condición crónica, está incluido en estas condiciones por el riesgo que se enfrentan alguien embarazada cuando se enferma con el COVID-19. Diabetes tipo 1 y 2 están también incluidos. Discapacidades que incluyen trastornos cromosómicos, como por ejemplo el síndrome de Down, discapacidades intelectuales y discapacidades que dificultan el buen funcionamiento de los pulmones. Y por fin, la anemia de células falciformes. Next slide, please. Voy a revisar un poco del proceso de la registración y las inscripciones. Entonces, se puede inscribir para la vacuna contra el COVID-19 a través del sitio web del Departamento de Salud o por llamar a 855-722-7878. Para servicios de interpretación se puede oprimir número 1. También hay asistencia gratuita a través de la Asociación de Transporte Pública de Vermont. Entonces, por favor, pide el transporte con por lo menos 48 horas con anticipación llamando a 833-387-7200. También ofrecemos clínicas específicas para las comunidades migrantes y refugiados. Desde febrero, el Departamento de Salud, con el apoyo de nuestras alianzas USSRI, el Programa de Refugiados en Vermont y AALB,
la Asociación de Africanos Viviendo en Vermont han estado ofreciendo clínicas en Burlington y Winooski para miembros de la comunidad quienes hablan español u otro idioma aparte de inglés. Las clínicas son para personas quienes son elegibles aún por su edad o su condición crónica, quienes prefieren servicios de interpretación. Llama a AALB al 802-985-3106 o a USCRI al 800-655-1963 por una clínica en Winooski, Burlington, si usted le gustaría servicios de interpretación. Usted también está elegible por edad o condición crónica y le gustaría recibir la vacuna con otros miembros viviendo directamente en su hogar con usted, quien tienen 16 años en adelante. Y después vamos a hablar un poco sobre otras clínicas. La próxima es para trabajadores migrantes agrícolas. Entonces, next slide, please. Entonces, quiero revisar un poco sobre la iniciativa para trabajadores migrantes agrícolas de Vermont para asegurar el acceso equitativo a la vacuna para trabajadores migrantes agrícolas. Estamos actualmente trabajando con oficinas locales de salud pública por todo el estado de Vermont. Estamos trabajando con Bridges to Health, o que significa Puentes para la Salud, y la clínica Open Door o Puerta Abierta. Estas organizaciones ya han desarrollado conexiones con comunidades agrícolas y la iniciativa ya empezó en Middlebury, el condado de Addison, y hay planes para expandir a otros lados de Vermont. Estas son oportunidades para ofrecer la vacuna directamente en las fincas para la gente que es elegible por edad o por condición crónica, con otros miembros de la finca quienes viven y trabajan juntos. Y si usted es un trabajador migrante agrícola con una condición crónica de alto riesgo o es elegible por edad en Addison, se puede llamar al Open Door Clinic. El número voy a poner aquí en nuestro chat. Y aquí también. Y para más, ellos pueden dar más información sobre las clínicas en las fincas. También trabajadores migrantes agrícolas que están en otras partes de Vermont, fuera de Addison, pueden contactar a la coordinadora de atención comunitaria de Bridges to Health por WhatsApp, llamando a 802-503-2301. Las clínicas ofrecidas directamente en las fincas están desarrollando y van a empezar en abril. Next slide, please. Sí, ya está ahí. Oh, no, la última. The last slide, please. Estoy mezclando inglés y español, perdón. Entonces, para revisar un poco sobre las clínicas para la gente BIPOC, estamos trabajando con la Alianza de Justicia Racial y el NAACP. Entonces, las clínicas para miembros de la comunidad que se autoidentifican como BIPOC o gente negra, indígena o de color son elegibles por edad, condición crónica o profesión. Ahorita la inscripción está abierta en Burlington por llamar a 802-755-7239 de 8:30 por la mañana hasta las 4 por la tarde. Pronto habrá un formulario dirigido por la Alianza de Justicia Racial, el Racial Justice Alliance, que se puede llenar por internet para inscribir en la clínica en Brattleboro, y esos son para las clínicas en Burlington. Para inscribir en la clínica en Brattleboro, que está organizado por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, o el NAACP, el Hospital de Brattleboro Memorial y también la oficina local del Departamento de Salud. Se puede llamar a 802-297-7832, o también hay un formulario de Google Docs
que también se puede llenar. Estos están pasando cada sábado por la tarde en el Catedral de St. Paul en Burlington y los miércoles por la mañana y la noche en Brattleboro Area Middle School o la escuela secundaria en Brattleboro en el Multipurpose Room o el salón de usos múltiples. Eso es para la gente BIPOC que está elegible por edad o condición crónica, más la gente mayor de 16 años en Burlington y mayor de 18 años en Brattleboro. Y la información que usted necesita para la inscripción es su nombre y fecha de nacimiento de la persona a quien se identifica como BIPOC, los nombres y fechas de nacimiento de todas las personas dentro del mismo hogar, quien tienen 16 en adelante, quien quieren recibir la vacuna, y la información de contacto para el hogar, y finalmente el idioma preferido para interpretación si usted elige. Next slide, please. Estos son unos recursos. El gráfico que mostré antes vive ahorita en nuestra página y voy a poner esto ahí en el chat en YouTube. Y voy a también incluir otro enlace. Bueno, este enlace también incluye los videos de nuestros amigos del Multilingual Task Force, quien está ayudando con los videos multilingües, y hay varios en español. Ahorita estamos recibiendo también unas preguntas y ahorita, a ver, una pregunta es para los que estamos en Bradford, ¿qué plan hay? Y ahorita mismo estamos organizando varias clínicas y también se puede, cuando usted es elegible, se puede inscribir por el Departamento de Salud cuando viene su edad o si usted tiene condición crónica. Usted puede ya hacer su como preinscripción, dice, para poner su nombre, sus datos y puede recibir información cuando ya es su turno o su edad está en el momento de elegibilidad. Entonces, muy buena pregunta de Bradford. Y creo que podemos revisar la próxima pregunta después de pasar al último diapositiva. Entonces, next slide, please. Estamos pidiendo que todos sigan las medidas de prevención, entonces hay que continuar con las precauciones hasta que suficiente gente haya recibido la vacuna, que se llama inmunidad de la comunidad. Entonces, aún después de recibir la vacuna, por favor, usar mascarilla, lavar las manos a menudo, mantener la distancia de 2 metros o 6 pies y limitar las reuniones de grupos de personas. Ojo que estas son las recomendaciones de hoy y están en desarrollo, pero en general, por favor, estar preparado o preparada para seguir con estas precauciones en lugares públicos después de haber recibido la vacuna. Entonces, muchas gracias. Okay, so before we move to the next section, does anybody have questions about what Eve just covered from VDH about eligibility and clinics and that sort of thing? Antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que acaba de cubrir Eve en lo que se refiere a quién reúne los criterios para recibir la vacuna, las clínicas, etcétera? Yo quería decir algo porque Eve, yo sé que tú te respondiste a la pregunta que dice, para los que estamos en Bradford, ¿qué plan hay? Y entonces dijiste que también se podían inscribir a través del webpage del Departamento de Salud.
cuando la elegibilidad salga con ellos. Pero entonces, como respuesta también, como hay clínicas especiales en Brattleboro, Bennington y Rutland, quería decir, lamentablemente no tenemos ese tipo de clínica especial en Bradford, aunque estamos trabajando para ver si hay una persona BIPOC que puede ayudar en surgir una clínica allá. Pero también, o sea, lo único que de verdad que tenemos que cerca, que es una clínica especial, sería el de Brattleboro. Y entonces ese número 802-297-7832, ese es mi número. Si hay de verdad si hay unos como concerns, no me acuerdo de la palabra de eso en ¿Preocupaciones? Una preocupación, ¿no? Sí, gracias. Sí, si hay preocupaciones sobre como el acceso a las clínicas especial, por supuesto, me pueden llamar sin problema y entonces hablamos para ver qué se puede resolucionar. Y también quiero decir, hay otras preguntas en el chat y no sé si ustedes quieren que yo lea esas preguntas antes de continuar. Sí. Bueno, entonces, la primera pregunta, si la puedo encontrar, es ¿qué reacción tiene la vacuna? So the question is, what reaction does the vaccine have? Do we want to go through the PowerPoint or should we, do you want me to answer that? Entonces, ¿queremos repasar las diapositivas o las imágenes que hemos mostrado o desearía que yo contestara? I would suggest that maybe when we get into the vaccine information, we'll do a presentation and we can answer a lot of the questions that you probably have around that. But Witchy or Mercedes, are there any questions that relate to registration or, okay. All right, so we will get to everybody's questions. Sorry, Victoria. I'll let you interpret and then I'll start the PowerPoint again. Entonces, yo sugiero que hablemos sobre todo lo que concierne a la vacuna. Más adelante, ahora lo que queremos es contestar todas estas preguntas en torno a lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿hay alguna pregunta más acerca o información adicional acerca de la inscripción? Y esto lo dirijo a Witchy o a Mercedes, ¿qué desearían añadir? Okay, Kristen, you ready? Kristen, ¿estás lista? Okay, well, thank you for letting me come and speak with you this evening. Gracias por permitirme venir a hablarles esta noche. I think most people have heard that in the United States, there are 3 vaccines that are available. Creo que la mayoría de las personas están al corriente de que en los Estados Unidos hay 3 vacunas disponibles. One from a company named Moderna, one from a company named Pfizer, and one from a company named Johnson & Johnson. Una que proviene de una compañía llamada Moderna, la segunda que viene de una compañía que se llama Pfizer y la tercera de una compañía que se llama Johnson & Johnson. The Moderna and Pfizer vaccines are what is known as mRNA vaccines, and the Johnson & Johnson vaccine is an adenovirus vaccine. Entonces, las vacunas de Moderna y de Pfizer son lo que son conocidas como mRNA, son vacunas mRNA. And I'm sorry, Kristen, the Johnson & Johnson vaccine is it's an adenovirus vaccine. Adenovirus, okay. Yeah. So, entonces la vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna del virus, del adenovirus. Es que no sé cómo traducirlo, francamente. I don't know how to translate adenovirus. Yeah, you did just fine. That pretty soon we might see 2 other vaccines, one from Novavax and one from AstraZeneca. Entonces, bien pronto vamos a ver probablemente 2 vacunas más, una proveniente de Novavax y la segunda proveniente de AstraZeneca. And most other places in the world, other than the United States, the AstraZeneca is probably the most common vaccine that's being given.
Y en la mayor parte del mundo, aparte de los Estados Unidos, la que más comúnmente se administra es la vacuna de AstraZeneca. Karen, can you advance the slide? Sorry. Karen, ¿puedes? Vamos a seguir con la siguiente imagen. The Moderna and Pfizer vaccines are essentially very much the same. Entonces, las vacunas de Moderna y Pfizer son básicamente, esencialmente son la misma. The only difference really is that with Pfizer, you get your first dose and your second dose at 3 weeks. And with Moderna, you get your first dose and then your second dose at 4 weeks. Entonces, la única diferencia es que con Pfizer recibirán la primera y la segunda dosis con un intervalo de 3 semanas y por el contrario, la de Moderna, el intervalo será de 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. And the Johnson & Johnson vaccine is a single dose or a one dose vaccine, one time. Y finalmente, la vacuna de Johnson & Johnson es una sola dosis, es decir, recibirán una sola vacuna una vez. We know that all 3 of the vaccines are just about 100% effective at preventing death from COVID. Entonces, sabemos que las 3 vacunas que acabo de mencionar son casi 100% eficaces a la hora de evitar la muerte o el fallecimiento por COVID. And for preventing severe disease needing hospitalization from COVID. Así como para evitar la enfermedad tan severa que requiera la hospitalización a causa del COVID. Overall, for any COVID, even mild disease, the Pfizer vaccine and the Moderna vaccine are probably 90 to 94% effective. Y en general, para cualquier condición asociada con el COVID, en el caso de Pfizer y Moderna, la eficacia es entre el 90 y el 94%. The Johnson & Johnson vaccine is probably about 72 or 73% effective for preventing any disease from COVID. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, la eficacia sería de entre el 72 y el 73% para evitar cualquier enfermedad o cualquier enfermedad causada por COVID. And Victoria, I want to point out that people say, well, I want the vaccine that's 94% effective. Entonces, quiero recalcar que muchas personas dicen, yo desearía la vacuna que tiene una eficacia del 94%. But what's really important to remember is that all 3 of the vaccines prevent people from getting really sick and dying from COVID. Pero lo que es muy importante recordar es que las 3 vacunas protegen a las personas a la hora de contraer enfermedades, de enfermarse muy gravemente y finalmente fallecer a causa de COVID. With the Johnson & Johnson vaccine, there is maybe a smaller chance you could have mild disease. So runny nose, fever, not feel well, but not get sick or go to the hospital. Entonces, con la de Johnson & Johnson puede haber una pequeña posibilidad de que se sufran los síntomas más leves del COVID, es decir, tener pues la nariz o congestión nasal o algo de fiebre, pero probablemente no se va a acabar yendo al hospital. So all 3 vaccines are very good. Es decir, que las 3 vacunas son muy buenas. Karen, thank you. It's important to remember that the vaccines don't treat COVID, they prevent it. Es también muy importante tener en cuenta que las vacunas no tratan el COVID, lo evitan. So if you come to the hospital and you're sick with COVID, we would not give you a vaccine. There are other things that we would do to help you, but the vaccine would not be part of that. Entonces, si usted llegara al hospital enfermo o enferma con COVID, no se le daría la vacuna. Habría otros tratamientos que se le ofrecerían, pero la vacuna no sería uno de ellos. So the vaccine helps prevent people from getting COVID. Es decir, que la vacuna evita que las personas contraigan el COVID. And here in Vermont, the vaccine is free to anyone. Y en el caso del estado de Vermont, la vacuna es gratuita para todo el mundo. Which is very important. Lo cual es muy importante. And people ask us, does the vaccine contain
human cells, animal cells? And the answer is no. Y muchas personas preguntan si la vacuna contiene células humanas, células de animales, y la contestación es que no. People have heard that the vaccine contains human stem cells or cells from aborted fetuses, and that's not the case at all. Las personas han oído que la vacuna puede contener, por ejemplo, células de fetos después de abortos o células raíces. No es el caso. The vaccine was created in a lab and has no human cell whatsoever. En realidad, la vacuna fue creada en un laboratorio y carece de células humanas. And this is just a slide so that I could talk a little bit about how the vaccine works. Esta es una imagen que me ayudará a hablar un poquito de cómo funciona la vacuna. And so, Victoria, the blue arrows are the two types of vaccines we're going to talk about. Entonces, tenemos aquí, se nos indica los dos tipos de vacunas de los que vamos a hablar. Están indicados con una flecha azul. So the RNA vaccines, Moderna and Pfizer. Entonces tenemos las vacunas de Moderna y de Pfizer, que son las de RNA. Contain the genome or the protein sequence of the spike protein, and I'll explain that in a second. Contienen o el genoma o la secuencia de proteínas de la proteína de spike, que vamos a explicar ahora a continuación. And so I think everyone has seen a picture of the coronavirus, and that thing in the middle is a little cartoon of the coronavirus. Y yo creo que todos estamos familiarizados con la imagen del coronavirus y ahí ese dibujo en el centro representa el virus, el coronavirus. And that little red thing that sticks off the center is the spike protein. Y eso que es rojo que sale del centro, eso es la proteína a la que me refería, la proteína spike. And so when someone is infected or exposed to coronavirus, your body recognizes that spike protein and makes antibodies to the spike protein. Entonces, cuando alguien ya sea o está infectado o ha sido expuesto o expuesta al coronavirus, el cuerpo reconoce esa proteína y entonces prepara o se defiende de dicha proteína. And it's our antibodies to the spike protein that help fight the infection. Y son nuestros anticuerpos a esa proteína lo que ayudan a combatir la infección. So the Pfizer and Moderna vaccines have a piece of the spike protein surrounded by fat, essentially. Entonces, las vacunas de Pfizer y Moderna tienen un trocito de esa proteína de spike rodeada de grasa, esencialmente. And the fat allows it to get into our cells. Y dicha grasa permite que accedan a nuestras células. And then our body can start making antibodies to the spike protein. Y con eso permite a nuestro cuerpo empezar a producir anticuerpos a la proteína, a la spike protein, a la proteína spike. Or the other blue arrow, Victoria, the Johnson & Johnson vaccine. Entonces luego nos dirigimos a la vacuna de Johnson & Johnson, que está indicada con nuestra flecha azul. It's the same idea. It's that this adenovirus, which is a virus that causes the common cold. Entonces, es la misma idea, es el virus del adeno, que es el que causa el catarro normal y corriente. Has a piece of the spike protein. También tiene una pieza, un trocito del spike protein, de la proteína spike. And that's how it gets into our cells so we can start making antibodies. Entonces, eso le permite acceder a nuestras células para que nosotros, a su vez, podamos producir los anticuerpos. I have this very silly analogy in my head. Se me ocurre una analogía bastante simple. So I think of our cell as a garage, like a car garage.
Entonces, yo me imagino que nuestra célula es como un garaje donde metemos un vehículo, un carro, un camión. And I think of the spike protein as the driver of a car. Y yo me imagino que la proteína spike es como el conductor de dicho vehículo. And the car is either the fat in the mRNA vaccine or the adenovirus vector in the other vaccines. It's what allows the car into the garage. Y la grasa es lo que permite que el vehículo acceda al garaje. Entonces es o la grasa en el mRNA esa una de las vacunas y el adenovirus en la vacuna de Johnson & Johnson. Eso es lo que permite el acceso al garaje. And Victoria, I misspoke. It is what allows the car allows the passenger into the garage. Y me equivoqué. En realidad, el vehículo es lo que permite que el pasajero acceda al garaje. It's very silly, but it works for me. Ya sé que es simple, pero a mí me funciona. And important to note that these viruses do not cause COVID. They can't give you COVID. Entonces, es importante tener en cuenta que estos virus no van a causar el COVID, no nos van a dar el COVID. And people ask, does it change our DNA? And they do not change our DNA. Y muchas personas preguntan si van a cambiar el ADN de la persona que recibe la vacuna. Y no, eso no va a ocurrir. No van a cambiar el ADN de la persona. Next slide, Karen, do you mind? I don't. I think we can switch interpreters. Sorry. Vamos a cambiar de intérprete ahora. Thank you, Victoria. Thank you. Thank you, Victoria. Thank you. So people asked a lot about side effects from the vaccine, and yes, the vaccines do cause side effects. Las personas hacen muchas preguntas sobre los efectos secundarios de la vacuna y sí, la vacuna sí tiene efectos secundarios. With the Pfizer and Moderna vaccines, the side effects seem to be the worst after the second dose. Tanto con Pfizer como Moderna, parece ser que los peores síntomas suceden después de la segunda dosis. Some people have no side effects at all. Algunas personas no tienen ningún efecto secundario. But some people will say they really don't feel well for a day. Pero algunas personas dicen que simplemente no se sienten bien por un día completo. And those symptoms can be fatigue, body aches, fever, feeling like they have the flu. Y para esas personas los síntomas pueden ser fatiga, dolor de cabeza, fiebre, así como si tuvieran influenza. And some people have to stay home from work because they don't feel well. Algunas personas tienen que quedarse en casa y no ir al trabajo porque no se sienten bien. But they only last a day and then they go away. Pero solamente dura un día y luego los síntomas desaparecen. Karen, do you mind changing the slide? Sorry to ask you to do that. A lot of people ask about allergies. If you have a history of allergy, can you take the vaccine? Muchas personas también preguntan sobre alergias, que si tienen un historial de alergias, si pueden todavía tomar o ponerse la vacuna. And the answer is yes. Even if you've had a severe allergic reaction that requires you to go to the emergency room from a medication or a food, you can still take the vaccine. Y la respuesta es sí, todavía puede tomar la vacuna aún si tuviera una reacción alérgica bien severa, ya sea a un medicamento o a alimentos que requiere que usted vaya al hospital. Aún si tuviera reacciones como esa, todavía puede calificar para ponerse la vacuna. It is important if you've had a severe allergic reaction to a medication or a food or a vaccine that you tell the place where you're getting the vaccine. Eso sí, es bien importante de que si usted alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa, ya sea a un medicamento, a algún alimento o a alguna vacuna, que le deje saber
a la persona o al lugar que le está administrando la vacuna. Not because you can't get the vaccine, but because they might ask to watch you or to observe you for a little bit more time. No porque no le vayan a negar la vacuna, sino para mantenerlo bajo observación por un poco más de tiempo que lo que regularmente se observa a una persona. Normally, we ask people to wait for 15 minutes. If people have had a severe allergic reaction, we might ask them to wait for 30 minutes. Normalmente, después de la vacuna, le pedimos a las personas que se queden por 15 minutos. Si en el pasado han tenido una reacción alérgica severa, le pediríamos entonces a esa persona que se quedara bajo observación por 30 minutos. Karen, are you okay changing? Thank you. Okay. People ask, what about children? Las personas también preguntan, ¿qué tal los niños? And these vaccines as yet have not been tested under children under the age of 16. Estas vacunas todavía no han sido probadas con niños menores de 16 años. We have no reason to think that these vaccines are not safe in children. No hay ninguna razón para creer que estas vacunas no son seguras para los niños. We just don't know if children make a good immune response. So we know it's safe, but we just don't know that they generate a good response to the vaccine. Solo no sabemos si tendrían una buena reacción inmunológica. O sea, sabemos que la vacuna sí es segura, pero no sabemos si habría una buena reacción en ellos. And I think I saw someone ask in the chat if it's required that people get the vaccine, and the answer is no. Y creo que vi una pregunta en el chat que decía que si es obligatorio que una persona se ponga la vacuna. La respuesta es no. It is recommended that women who are pregnant or women who are breastfeeding be offered the vaccine. Sí se recomienda de que se le ofrezca la vacuna a mujeres que están embarazadas o están dando de mamar. We know that women who are pregnant who get COVID are at much higher risk for complications, both for themselves and for the baby. Sí sabemos que las mujeres que están embarazadas están aún a riesgo más alto y ponen en riesgo tanto su salud como la del bebé. So that women who are pregnant or breastfeeding should definitely be offered the vaccine, and they are considered high risk. Entonces, por eso las mujeres que están embarazadas, como también que están dando de pecho, se consideran como de alto riesgo y se les debería ofrecer la vacuna. And Melina, I should clarify that women who are pregnant are considered high risk, not women who are breastfeeding. Sorry. Y debería clarificar de que las mujeres que están embarazadas son las que están en alto riesgo, no las mujeres que están dando de pecho. The other complicating factor, or the other thing we are seeing, are the variants from COVID. Otro factor que complica las cosas un poquito serían las variantes que hay de COVID. And we do know that all three of the vaccines that we are talking about tonight work fairly well against the first British variant, the B.1.1.7. Y sabemos que las tres vacunas de las cuales estamos hablando hoy hacen dentro de lo que cabe bien con la variante del Reino Unido, que sería la B, I'm sorry, Kristen, the B what? It's B.1.1.1.7. Okay, B.1.1.1.7. What we don't know is we need a little bit more information about the South African variant and the Brazilian variant. Lo que no sabemos o de lo que necesitamos un poco más de información es sobre la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil. Karen, I think, is that our, I can never remember. And I think it's important to note that the World Health Organization still says
that even in places where the South African or Brazilian variants exist, it is important to get the vaccine. Y es importante resaltar también que la Organización de Salud Mundial todavía recomienda de que hasta en los lugares donde las variantes, ya sea la de Sudáfrica o Brasil, estén afectando a la comunidad, todavía se recomienda de que se pongan la vacuna. And I think that's it. So we are, Creo que eso es todo. we are happy to take any and all questions. Y con mucho gusto podemos contestar cualquier pregunta que tengan. Sí, hay una pregunta que está en el chat de YouTube que yo creo que las otras preguntas se contestaron, pero hay una pregunta que no creo que se contestó completamente. La pregunta es que si el día que toca la vacuna estoy contagiado con el virus, ¿para cuándo me vacunaría? So most of the questions have been answered, but there's one question in particular that hasn't been completely answered. The question is, if the day that I have to go get vaccinated, I do have COVID, when can I get vaccinated? So very good question, Wichi. The Center for Disease Control used to say that if you have COVID, you should wait 3 months before getting the vaccine. But I'm going to come back to that. Esa es una muy buena pregunta. El Centro de Enfermedades, de Control de Enfermedades, creo que es, decía anteriormente de que si estaba contagiado con el virus tenía que esperar 3 meses antes de ponerse la vacuna, pero voy a regresar a hablar de eso más al rato. But if you're not sick, so if you have no fever, you feel well, there's no reason you shouldn't get the vaccine. If you are sick and feel terrible and have fevers, you should wait to get the vaccine. Pero si no está enfermo, o sea, no tiene fiebre, se siente normal, se siente bien, puede ponerse la vacuna. Sin embargo, si tiene síntomas como fiebre, muchos síntomas que no se siente bien, entonces sería mejor esperar. The reason they said that 3 months is because they were worried initially there wasn't going to be enough vaccine. So they were trying to, sorry. Y la razón por la que inicialmente estaban diciendo que esperaran 3 meses es porque al comienzo estaban preocupados de que tal vez no habían suficientes vacunas. If you've recently had COVID and you feel well, there's no reason you can't get the vaccine. There's no risk, there's no worry. It's okay. Y si usted tuvo COVID recientemente, pero ya se siente bien y todo está bien, no hay ninguna razón para que usted no se ponga la vacuna. No hay ningún riesgo, ninguna reacción, no habría ningún problema. Bien, la próxima pregunta que tengo aquí es, antes y después de recibir, ¿es recomendable tomar algo como Advil o Tylenol? And the question is, before or after receiving the vaccine, is it recommended that I take something like Advil or Tylenol? The recommendation is if after you get the vaccine, if your arm is sore or you don't feel well, it's absolutely fine to take Advil or Tylenol. La recomendación es que después de que se ponga la vacuna, si tiene el brazo o la sección donde le pusieron la vacuna está dolorida, puede tomar Tylenol o ibuprofeno para los síntomas. The only reason we say don't take it beforehand is you might not need it, and there's no reason to take a medicine if you don't need it. La única razón por la que no recomendamos que lo tome antes de ponerse la vacuna es porque puede ser que no lo necesite y la verdad es que no recomendamos tomar medicamentos si no lo necesita. Kristen, could you clarify about Benadryl? Thank you, Karen. Yeah, good point. Karen pregunta, Kristen, ¿puedes clarificar sobre Benadryl? So some people have asked
they've had a history of allergy to a medication or a vaccine. Entonces, algunas personas han preguntado cómo tienen un historial de alergia a algún medicamento o vacuna. And so they've said, should I take Benadryl beforehand just in case? Entonces preguntan, ¿debería tomar Benadryl antes de ponerme la vacuna solo por si acaso? Just in case I have an allergic reaction. Por si acaso tengo una reacción alérgica. And what the Center for Disease Control and we as doctors are telling people is no. Y lo que el Centro de Control de Enfermedades y lo que nosotros como doctores también estamos recomendando es que no lo tomen. And that's because the Benadryl won't prevent you from having a severe allergic reaction. Y eso es porque el Benadryl no va a prevenir que usted tenga una reacción alérgica severa. But it might delay it so that when it happens, you're not in the clinic, you're driving home, or you're at your house. Pero sí la puede retrasar. Entonces puede ser que no le dé mientras está en el lugar de la vacuna, pero le puede dar más tarde cuando esté conduciendo o cuando esté en casa. Thank you for asking that question, Karen. Gracias por hacer esa pregunta, Karen. Una pregunta que a veces aparece seguido en las sesiones es si es la misma vacuna que reciben en la primera y la segunda dosis. En la misma marca sí, pero si es exactamente la misma vacuna. So some of the questions that have been asked before in some of the sessions is if it's the same vaccine, if the second dose is the same vaccine from the first dose, not necessarily the same company, but if it is the same vaccine from the first dose. Yeah, thank you, Mercedes, for reminding me. Very good question. Sorry, Lena, you can, sorry. Gracias, Mercedes, por recordarme de esa pregunta. Esa es una buena pregunta. So if you have a vaccine that's 2-dose, like Pfizer or Moderna, you get the same dose. You get Pfizer and Pfizer or Moderna and Moderna. We don't mix them. Si recibe una vacuna que requiere 2 dosis, como Pfizer o Moderna, si recibe la primera que es de Moderna, se le va a dar la segunda de Moderna. Si la primera es Pfizer, la segunda es Pfizer. Nunca vamos a mezclar las dos compañías. And Melina, I will say that we have had people that have accidentally, healthcare workers who have accidentally had Pfizer then Moderna or Moderna then Pfizer, and they've been fine. It's not a health risk. Y solamente para aclarar, hemos tenido personas, trabajadores de salud que a veces han recibido Pfizer y después Moderna o Moderna y después Pfizer y están bien. No ha habido ningún riesgo. It's just that we try and keep the timing the same. So the timing of the dose is a little bit different so that you should receive the same dose for your first and second vaccines. Es solamente por el tiempo que hay entre la primera vacuna y la segunda. Como para las dos compañías, el tiempo varía un poquito. Entonces tratamos de mantenerlo bajo la misma marca o la misma compañía que la produce. Can I ask another question to tag on to what I think Mercedes was also asking about is, Kristen, is the dose exactly the same? Like, I think we had heard that AstraZeneca was looking at using a lower dose for one of the shots and then using a full dose for the second shot. Can you just clarify what it looks like for the companies we're using in Vermont? Mm-hmm. Kristen, tenía otra pregunta más o menos siguiendo el hilo de pensamiento de Mercedes. Si ambas dosis van a ser la misma cantidad, la misma dosis, porque se había escuchado que, por ejemplo, con AstraZeneca, tal vez una de las dosis iba a ser un poquito menos que la segunda dosis, entonces solamente si pudiéramos aclarar un poquito sobre eso.
Yes, Karen, thank you. It's the same amount. So the same dose or the same amount for the first dose and the second dose. Es la misma cantidad, sería la misma dosis para la primera vacuna y para la segunda vacuna. The AstraZeneca vaccine was the only vaccine study in the entire world where they gave different doses. Y la vacuna de AstraZeneca fue la única vacuna en todo el mundo que se estudió donde se informó de que se dieron 2 dosis diferentes. Other questions about the vaccine or how to get the vaccine? We're happy to answer. Cualquier otra pregunta sobre la vacuna o cómo obtener la vacuna, sería con mucho gusto les contestaremos. Kristen, we've been getting a lot of questions about AstraZeneca. So I have 2 questions. The first is, we just heard about the good news about the trial. Could you tell us about what the results have been in the United States with AstraZeneca? And then I'll go to my next question. También hemos recibido muchas preguntas sobre AstraZeneca y recientemente escuchamos sobre las buenas noticias sobre el tiempo de prueba que se hizo con AstraZeneca y queríamos saber un poquito más sobre eso, qué significa, cómo salió todo aquí en Estados Unidos y qué más podemos saber sobre ello. So the AstraZeneca vaccine, which we didn't talk about. Entonces, la vacuna de AstraZeneca, de la cual no hablamos durante nuestra presentación, is very similar to the Johnson & Johnson vaccine. It's an adenovirus vaccine. Es bien similar a la vacuna de Johnson & Johnson. Es una vacuna de adenovirus. Except that it's 2 doses. Excepto que son 2 dosis. And in the United States, we just completed or are starting to complete the initial analysis of the AstraZeneca vaccine. Y aquí en Estados Unidos estamos al comienzo de finalizar lo que sería el análisis de la vacuna de AstraZeneca. And the results are very promising. It's about 79% effective. Y los resultados son bien prometedores. Es más o menos un 79% de eficacia. And so very similar to the Johnson & Johnson vaccine. Así que bien similar a la vacuna de Johnson & Johnson. And they're the same type of vaccine. Y son el mismo tipo de vacuna. And the AstraZeneca vaccine is the one that probably the most of the world has received. Y la vacuna de AstraZeneca es la que la mayor parte del mundo ha recibido. I have a lot of family in India, and they have all received the AstraZeneca vaccine. Yo tengo mucha familia en la India y ellos todos han recibido la vacuna de AstraZeneca. One of the other questions about the AstraZeneca vaccine has been in the news was the risk of clotting or having a clot after getting the vaccine. Y otras de las preguntas que han salido sobre AstraZeneca y se han visto incluso en las noticias es sobre coágulos, si la vacuna puede causar coágulos de sangre. And what they found was that actually there is no increased risk of having clotting or any clotting complication if you've had the vaccine. Y lo que han encontrado es que no hay un alto riesgo de que vaya a tener coágulos o que se formen coágulos si usted recibe la vacuna. And so there's a lot of chatter in the news about that. Así que hay mucha habla en las noticias sobre eso. But it turns out that it's not a concern at all, which is good. Pero resulta que no es nada de que preocuparnos, lo cual es bueno. Karen, does that answer your question or did you have?
Karen, ¿eso contesta tus preguntas o tienes algo más? Yes, that was actually my second question. Was AstraZeneca was in the news last week that many European countries stopped using it. And I think it made people feel concerned and confused and maybe less likely that they wanted to take it. And so I guess I was just curious what advice you have about that. Sí, esa iba a ser incluso mi segunda pregunta. Después que AstraZeneca estaba en las noticias la semana pasada, y algunos países europeos, pararon de tomarla, entonces muchas personas empezaron a preocuparse debido a eso. Entonces yo estaba curiosa en cuanto a cuál sería su recomendación sobre esta vacuna. Yeah, I think that's important. And it's not available in the United States, but for people that have family in other countries, they may be receiving that vaccine. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque aunque no está disponible aquí en Estados Unidos, para las personas que tienen familiares en otros países, esa es probablemente la vacuna que van a recibir. And the countries that halted the use of the AstraZeneca vaccine, like Germany, y los países que pararon el uso de la vacuna de AstraZeneca, como Alemania, have now started to give it again based on the results that they've seen. Ya empezaron a ponerla otra vez, la están usando otra vez basado en los resultados que han visto. And what we've seen is that there's, interestingly, a higher risk of clot or bleeding in those who didn't get the vaccine than those who did. Y lo interesante es que ahora se ha visto más casos de coágulos y de sangrados en personas que no han recibido la vacuna. Great, thank you, Melina. So we'll switch interpreters again. And Mercedes and Witchy, do we have any questions in the chat? ¿Tenemos más preguntas en el chat, Mercedes y Witchy? Yo no he visto ninguna otra pregunta en el chat. Y Mercedes, ¿me puedes corregir si estoy equivocado? I've not seen... Oh. No, go ahead. I'm sorry. I have not seen any questions in the chat. And Mercedes, you're welcome to correct me if I'm wrong. Pero yo sí tenía una pregunta sobre la protección de identidad. Entonces, yo entiendo que en las clínicas de Brattleboro, Rutland y Bennington no se va a tomar información de nombre o seguro social o nada que tiene que ver con la ciudadanía. ¿Qué tipo de protección existe entonces para las clínicas que no son especiales como de Brattleboro, Rutland y Bennington? So the question in English is, I understand that there's sort of a protection around identity and citizenship in the clinics of Brattleboro, Rutland, and Bennington. We just don't take that information. What type of protection is available then in other clinics that are not those? So I can answer this in English if you want to translate, Victoria. So for when you register at our Department of Health website, there are certain legal requirements to keep that information protected. So HIPAA requirements are followed. Entonces, sí, yo puedo contestar esa pregunta. Y a la hora de inscribirse en la página web del Departamento de Salud, hay ciertos requerimientos legales que nos obligan a proteger dicha información, que serían los requerimientos que especifica HIPAA. So even if we do ask for your name and your contact information, that site is very secure and there's a lot of protections in place to keep it that way because we have to legally. Ok, entonces sí, incluso cuando le pedimos información tal como el nombre, información de contacto, esa información se va a mantener muy segura porque estamos obligados por ley a hacer eso. And so that is your personal health information that is protected. And through the special clinics that are being offered through our partners with the plans to reach smaller farm on-site clinics.
Entonces, esa es su información de salud personal que está protegida, pero a través de las clínicas especiales que hemos montado gracias a nuestra asociación para zonas rurales y servir a esas poblaciones en zonas más rurales. We have the same protections in place, and so we legally cannot share that information with anybody who is not involved in the vaccination process. Entonces, tenemos las mismas medidas de protección vigentes. Entonces, legalmente no podemos compartir esa información con personas que no estén involucrados en el proceso de administración de la vacuna. Entonces, no sé, don't worry because, perdón. Así que no hay que preocuparse. Exacto. Bueno, entonces yo tengo una pregunta. ¿Y si alguien no se siente cómodo con dar la información de nombre y esas cosas? ¿Y entonces que la persona no recibe la vacuna o reciben la vacuna? So if somebody were not comfortable sharing that information in terms of their name and whatnot, are they still going to receive the vaccine or will they be denied the vaccine? So the information that that when you actually go and get vaccinated, so there's a few different ways around this. Hay varias contestaciones, varias maneras de enfocar esta contestación, esta pregunta. So if you don't feel safe, like for the Burlington Clinic, for example, calling the city to register. Entonces, si usted no se siente seguro a la hora de inscribirse en la clínica de Burlington y de llamar para inscribirse a la ciudad. We are working with our partners at the Racial Justice Alliance who are also helping support folks to sign up for the vaccine. Entonces, estamos trabajando con nuestros socios en la Alianza para la Justicia Racial para remediar esa situación y administrar la vacuna. And then in Brattleboro with Witchy and his team as well. Y entonces en Brattleboro contamos con el equipo de Witchy. And so they will, if you don't feel like calling the Department of Health to give that information, they can take that information for you. And you don't have to talk to someone directly from the city or the state. Entonces, usted no se vería obligado a hablar con alguien, un empleado de la ciudad o del estado, si no deseara llamar usted directamente al Departamento de Salud y facilitárseles esa información. We do need your full name and your date of birth, but we'll never ask for anything like citizenship status or you don't even need to have any kind of medical insurance or pay because everything is free in the process. Y lo que sí necesitamos es el nombre completo del paciente, así como su fecha de nacimiento. Ahora, no vamos a hacer preguntas o no nos importa su estatus en cuestiones de ciudadanía, si tiene seguro médico, si no deberá de abonar ninguna cantidad para recibir la vacuna, ya que estos servicios son gratuitos en todo el estado. I hope that answers, and please, anyone else on the call, feel free to jump in. Espero que eso conteste la pregunta y por favor, si alguien tiene algo que añadir, que no duden en hacerlo. Yo tengo una pregunta. Oh, I have one question. La pregunta para Kristen, para la doctora Kristen Pierce. Una de las preguntas que la gente hace en general. So I have a question for Dr. Kristen Pierce. One of the questions that in general people ask es ¿cuál es la diferencia entre crear anticuerpos por medio de la enfermedad comparado con crear anticuerpos por medio de la vacuna y cuál sería mejor? Hay gente que ha preguntado, ¿no es mejor enfermarse que recibir la vacuna? So what is the difference between creating antibodies through the illness versus creating the antibodies through the vaccine? Some people ask or wonder whether it wouldn't be better to get sick and create our own antibodies. Thank you, Mercedes. And sorry, my internet was being a little weird, so I had to turn off my video. Ok, gracias, Mercedes. Sí, el internet estaba un poquito raro, así que tuve que apagar el video. And there are some diseases where we think having the infection is better than the vaccine.
Entonces, hay algunas enfermedades en las que pensamos que efectivamente sufrir la infección es mejor que la vacuna. But COVID, interestingly, is not one of them. Pero lo interesante es que no es el caso con COVID. From what we know now, having a vaccine, actually, your body produces better antibodies and more antibodies from the vaccine than it does from infection. De lo que sabemos ahora, vemos que recibir la vacuna permite al cuerpo crear mejores y mayor cantidad de anticuerpos que los que crea a partir de la infección, de haber sufrido la infección. And that's probably for two reasons. Y probablemente esto es a causa de dos razones diferentes. One is if you have very mild disease, so you just have a runny nose and you feel kind of run down from COVID. Entonces, una es que si tuviera unos síntomas muy leves, es decir, que tuviera molestias, digamos, nasales o que se sintiera mal o cansado. Your body does not produce a good amount or a large amount of antibodies, and they're not that protective. Entonces el cuerpo no crearía ni una buena cantidad, una gran cantidad de anticuerpos, con lo cual no le brindarían la protección necesaria. So the vaccine, when you get the vaccine, you actually produce a little bit of a different type of antibody. Entonces, cuando recibe la vacuna, lo que va a producir es un tipo de anticuerpo un poquito diferente. And if you think about it, with the vaccine, everyone gets the same amount, so that your body sees the same amount of COVID, and the immune response is just higher and better from vaccine. Entonces, al recibir la vacuna, el cuerpo recibe la misma cantidad. Entonces, el nivel de reacción inmunológica es más elevado y mejor. So some people say, oh, I had COVID, I don't need the vaccine. But that's not true. Entonces, hay algunas personas que dicen, no, yo pasé COVID, no necesito la vacuna. Pero, de hecho, eso no es cierto. Even if you've had COVID, you should still get the vaccine because the vaccine will protect you better than having had COVID. Entonces, aunque haya pasado ya el COVID, debe de vacunarse porque la vacuna le va a ofrecer mejor protección que haber tenido COVID. Otra pregunta que ha sido bastante común es, hay gente que ha tenido efectos secundarios por más de 48 horas. ¿Es eso algo que puede ocurrir, que le puede ocurrir a alguien, y cuándo tendrían que llamar al médico si eso ocurre? So another question that is quite common is some people have suffered efectos secundarios. Side effects for over 48 hours. If that were the case, first of all, how often can it happen, and when should they call the doctor? So Mercedes, yet another good question. Otra muy buena pregunta, Mercedes. Most people have no side effects after 36 hours. En la mayoría de los casos no hay efectos secundarios a partir de las 36 horas. But some people have had side effects for several days. Pero hay personas que han sufrido los efectos secundarios durante varios días. And there's no reason to think that there's anything wrong. Like your body is still doing what it's supposed to do to the vaccine. Entonces no hay razón para pensar que haya ningún tipo de problema. Es decir, el cuerpo sigue haciendo lo que se supone que haga a raíz de haber recibido la vacuna. We have seen people have vaccine side effects for several days. Hemos visto a personas que sufren efectos secundarios a causa de la vacuna durante varios días. But if you have any questions, it's never wrong to call the nurse or the doctor just to ask, to make sure there isn't something else you should be doing. Pero si hay alguna duda, nunca es mala idea llamar o a una enfermera o al doctor, simplemente a preguntar si hay algo que debería estar haciendo, algo que podría hacer. Otra pregunta que es muy común es, ¿puede la gente infectarse con COVID después de haber sido vacunado, y por cuánto dura la protección de la vacuna una vez vacunado? So another question that is quite common is, can people get infected after being vaccinated, and how long does the protection from the vaccine last?
Mercedes is putting me through my paces tonight. Mercedes me está sometiendo, me está entrenando bastante esta noche. Ay, ay, ay. So good question. So Buena pregunta. with the Pfizer vaccine, we think that most people have about 60% protection after the first dose. Entonces, con la vacuna de Pfizer pensamos que la mayoría de los pacientes tienen una protección del 60% después de la primera dosis. With Moderna, it's probably about 80% after the first dose. En el caso de Moderna, es probablemente en torno al 80% después de la primera dosis. With Johnson & Johnson, it's probably about 28 days after the first dose that you have the 70 to 75% effectiveness. Entonces, en el caso de Johnson & Johnson, el 70 al 75% de la eficacia se obtiene a partir de los 28 días de haber recibido la vacuna. So most people are considered, Victoria, I'm going to use the bunny ears, fully vaccinated 28 days after their Johnson & Johnson first dose or their second dose of Pfizer or Moderna. Entonces, en la mayoría de los casos, las personas se consideran totalmente vacunadas a los 28 días de haber recibido la vacuna de Johnson & Johnson, que es una única dosis, o después de haber recibido la segunda dosis de los casos de Pfizer y de Moderna. And I think there was a second part of Mercedes' question that I did not answer. Y creo que hay una segunda parte de la pregunta de Mercedes que no he contestado. I think the question, la pregunta era ¿por cuánto tiempo uno está protegido después de vacunarse? So I Yeah. think the second part was how long does that protection last after we've been vaccinated? Yes, so we know from the initial vaccine studies at least 3 months, probably longer, but the vaccine studies just looked at 3 months. Entonces, los estudios que hemos hecho han analizado solamente 3 meses. Entonces, sabemos que la protección dura los primeros 3 meses a partir de completar el proceso de vacuna. Probablemente dura más, pero solamente se han observado los 3 primeros meses. And I think that, Victoria, I think I should add that the thinking probably is that just like the flu shot, we might need a COVID shot every year. At least, yeah. Yeah, no, go ahead. No, I'm done. Sorry, Victoria. Y me gustaría añadir, creo que debo de añadir, que lo más probable es que, al igual que con la vacuna contra la influencia o la gripe, en el caso de la vacuna de COVID vamos a necesitar una vacuna al año, es decir, vacunarnos todos los años. So it might be that you go every year and you get your flu shot and your COVID shot. It might be in the future they're combined. So there's a flu shot and a COVID shot in one shot. We don't know yet, but maybe. Entonces podría ser que una vez al año tengamos que ir a vacunarnos contra la gripe y contra la COVID. Puede que en el futuro puedan combinarlos, no lo sabemos, puede que eso venga. I have a trick question for you, Kristen. Yo tengo una pregunta un poco complicada para ti, Kristen. If you get the vaccine, it's 2 parts. If you get the vaccine and you're pregnant, what's the best time to get it? And how long is your baby protected? And should that impact when you get it? And I'm sorry, the third question is the impact? Kristen, you said... Karen said when okay. should you get it and how long is the baby protected? Ok, entonces la pregunta que tengo es, en realidad tiene 2 aspectos. Si recibes la vacuna durante el embarazo, ¿cuál es la mejor época, el mejor momento para vacunarse y cuánto dura la protección para el bebé? So we know, so Karen, good question. We know that that women who are in their 3rd trimester, so the last 3 months of their pregnancy, are at high risk. Entonces, lo que sí sabemos es que las mujeres embarazadas durante el 3er trimestre, es decir, los 3 últimos meses del embarazo, son las que están en alto riesgo. And that's because when women are in their last 3 months of pregnancy,
their immune systems don't function that well. Y eso es a causa del hecho de que las mujeres durante el tercer trimestre del embarazo tienen una situación en que sus sistemas inmunológicos no funcionan igual de bien. So we're telling women, you should get it anytime during pregnancy, but definitely in your last trimester, because that's when you're at highest risk for bad things happening. Entonces nosotros lo que decimos a las pacientes es que deben de vacunarse, se pueden vacunar en cualquier momento del embarazo, pero seguro que sí que se deben de vacunar durante el tercer trimestre del embarazo, que es cuando pueden surgir complicaciones. And the amazing thing about pregnant women Y lo que es asombroso en el caso de las mujeres embarazadas is that your body will produce antibodies to the vaccine and transfer them to your baby. es que tu propio cuerpo crea los anticuerpos de la vacuna y los transfiere al bebé Through the placenta, a través de la placenta. so that even though your baby can't get the vaccine after it's born, it will have antibodies to COVID till they're 6 or 9 months old. Entonces, en ese caso, el bebé, aunque no reciba la vacuna directamente, lo que sí va a tener son anticuerpos contra la COVID durante los primeros 6 o 9 meses de vida. So yet another amazing thing about pregnancy. Entonces, esto es otra pieza de información asombrosa acerca de los embarazos. And that actually helps protect the baby for 6 to 9 months from getting infected from COVID. Y entonces eso ofrece protección al bebé durante 6 a 9 meses de infectarse contra la infección de COVID. Can I ask a clarifying question? ¿Puedo hacer una pregunta para aclarar? So you said third trimester is the biggest risk, immunologically speaking. Mm-hmm. Entonces ha dicho que el tercer trimestre es el que presenta mayores riesgos desde el punto de vista inmunológico. And so should somebody get it actually before their third trimester? Like, should they try to get it in their second? Sorry. No, entonces sería conveniente que alguien se vacunara antes del tercer trimestre, es decir, a lo largo del segundo trimestre. We want women to get it anytime during their pregnancy. But the biggest risk to the mom and the baby is in the third trimester, because that's the risk of preterm delivery and complications. Entonces, el mayor riesgo es durante el tercer trimestre para nacimientos prematuros y complicaciones, pero nosotros deseamos que las mujeres embarazadas reciban la vacuna en cualquier momento durante el embarazo. So ideally in your first trimester, but it's very common for many women to not know they're pregnant in the first few months of pregnancy. So, entonces, idealmente, a lo mejor durante el primer trimestre, pero es bastante común que muchas mujeres no sepan que están embarazadas durante los primeros semanas o incluso meses de un embarazo. So I just don't want people to feel bad if they get it later in pregnancy. Entonces, lo que no quiero es que nadie se sienta mal si se vacunan más tarde durante el embarazo. Do we have any other questions from the chat? ¿Tenemos alguna otra pregunta del chat? De lo que yo veo, no hay más preguntas del chat de YouTube. From what I see, there's no more questions from the YouTube chat. Any other questions? I'm kind of looking at you, Mercedes, but you can't tell. Are there other questions that we've heard that you can think of from all this, the sessions that we've done, which have been numerous? Entonces me dirijo más que nada a ti, Mercedes, pero querría saber si hay alguien que tiene alguna otra pregunta de sesiones previas, cosas que hemos oído, preguntas que la gente ha hecho. Dos preguntas cortas. Two short questions. Una es acerca de qué ha preguntado la gente en la clínica. ¿Es preferente que la gente coma y tome mucha agua antes de ir a darse la vacuna y después de darse la vacuna? ¿O hay gente que preguntó si tenía que estar en ayuna, por ejemplo? So one of them is about is from people going to the clinic, if it's preferable for people to eat and drink a lot before receiving the vaccine
after receiving the vaccine, what is the recommendation if there is any? I think the important thing is just to be hydrated. So to make sure you're drinking water or fluids. Entonces es importante, yo creo que lo importante es estar hidratado, es decir, beber o agua o otros líquidos. And I think it would be important to have something to eat. Y creo que sería importante comer algo. Most people have no side effects from their first vaccine, but it's just good to be hydrated and have something to eat. La mayoría de las personas no presentan ningún tipo de efecto secundario después de recibir la primera dosis de la vacuna, pero desde luego hidratarse y comer algo siempre sí sería conveniente. Gracias. Y la última pregunta que tengo es lo que he visto en las clínicas de vacuna. Hay gente que después de darse la vacuna mueve el brazo. No sé si hay ciencia acerca de mueven el brazo para que el líquido se mueva. Ahora he visto mucha gente en las clínicas ahora haciendo eso, pero no sé si hay ciencia que verifique que hay que hacer eso o no hay que hacer eso. Y por qué lo hace alguna de la gente. Porque hay gente que lo hace en los 15 minutos de espera. So one thing that I've observed in the clinics is there are very frequently people after getting the vaccine, they move their arm around maybe to get so that the vaccine can like circulate in their body better. Is there any scientific support for that? Is there a reason for them to do that? Why are people doing that? Yeah, that's a great question that we haven't had. So we do tell people, because the shot goes in the muscle, to move your arm, not because it helps move the vaccine, but moving your arm with a shot in the muscle might help it be less sore over the next couple days. Entonces, eso es una buena pregunta que aún no me han hecho, pero efectivamente, ya que la vacuna nos la ponen en un músculo, es conveniente mover el brazo, no tanto para distribuir la vacuna en el resto del organismo, más que nada para ayudar con el dolor que puede causar haber recibido la inyección en un músculo. So Mercedes, some people, I'm right-handed, and so they gave me the shot in the left arm, but many people have said, no, I want the shot in my dominant arm so that I'm moving it so it's not that sore. Entonces, por ejemplo, yo soy diestra, entonces a mí me pusieron la vacuna en el brazo izquierdo, pero hay personas que prefieren que les pongan la vacuna en la mano dominante porque están obligados a moverla más y entonces están menos doloridos, menos incómodos. Mm-hmm. And Victoria, I will say the other question that I've been asked is, which vaccine would you want? And my husband asked me that because he has not had a vaccine yet. Entonces, otra pregunta que me hacen es, ¿cuál de las vacunas preferirías tú? Y, por ejemplo, mi esposo aún no le han vacunado, entonces él me lo ha preguntado. So he can't get a vaccine until April. A él no le pueden vacunar hasta abril. So he said, what shot should I get? Entonces él preguntó, ¿cuál de las vacunas debería de ponerme? And I said, get anything in your arm that you can. Entonces yo le contesté, ponte cualquiera de las vacunas que te ponga cualquiera que puedan ponerte. So they're all good. Todas son buenas. Somebody just added a question that was answered already, but because the person is live, I wonder if we should answer it again. How long are the antibodies estimated to last, or do we need to get the vaccine yearly? Yeah, that again, really important question. And we know they last at least 3 months. We think they last longer, but the studies have looked at 3 months. So probably we'll have to get the vaccine every year, at least for some period of time. Entonces, la pregunta que citaba Mercedes es acerca de la duración de los anticuerpos y con qué frecuencia deberemos de vacunarnos. Y la contestación de la doctora es que se ha observado que los anticuerpos tienen una duración de al menos 3 meses, probablemente más, pero lo que se ha estudiado es un periodo de 3 meses y que probablemente vamos a tener que vacunarnos anualmente, por lo menos durante un periodo inicial, va a ser una vez al año. I don't know if there are other questions, but No sé si hay alguna otra pregunta.
obviously, I'm happy to answer anything, and as is Eve, and if questions come in afterwards, I'm sure folks will say how to get them to us. Pero lo que sí, o sea, no sé si hay alguna pregunta más, pero tanto Eve como yo contestaremos cualquier pregunta que tengan con gusto y si no, si llegan más tarde, pues nos las harán llegar, seguro. I have one last question, Yo tengo una última pregunta. and this is for people who are in the Zoom. Would any of you who've received the vaccine mind sharing what it was like? Esto sería para los que estamos presentes en el Zoom. ¿Alguno de ustedes han recibido la vacuna? Y si ese fuera el caso, ¿cómo describirían su experiencia? Bueno, Yeah. dale, dale. Karen. Go ahead, Witchy, sorry. It doesn't matter. Pero bueno, por lo menos cuando yo recibí mi vacuna, era como mucho más fácil de lo que esperaba. O sea, me pusieron, porque yo soy una de las personas que no puedo mirar la inyección, yo tengo que mirar hacia el otro lado. Pero entonces cuando, o sea, miré para el otro lado y yo, pero ¿cuándo va a pasar? Y entonces miro, ya habían terminado. O sea, no dolió, no sentí nada. Ni te enteraste. Así que, así de fácil es. In my case, it was extremely easy. As a matter of fact, I'm one of those people, I cannot look at the needle when they're giving me the shot, and I'm looking to the other side, and I was asking, okay, when is this going to happen? And they said, it's done, it's over and done with. So it was extremely easy. And that's a great question, Karen, because many people have asked, what should I expect when I go to a vaccine clinic? That question came up 3 times this week, including either privacy, what do I need to do? And the vaccines are always for the most part, are given in the shoulder. But Kristen can answer that because some people didn't receive it in the shoulder. So some people had questions about where do they give the vaccine and when would they make an exception and not use the shoulder and give the vaccine someone else. But for the clinic specifically, you just go in, you don't have to show ID, you don't have to show any type of information, you only provide your name, your date of birth, you go in, you wait, you fill out one form for the CDC, and you go, you get the shot, and you get out. So it's a very simple process and very fast, smooth process. Sorry, Victoria. Not at all. No, y hay algunas personas que han hecho algunas preguntas, han preguntado acerca del proceso de recibir la vacuna, de qué es lo que pasa cuando llego a la clínica. Esto por lo menos nos lo han preguntado como 3 veces esta semana. Hablan preguntan sobre la privacidad, qué se debe de hacer, si se recibe, porque normalmente se recibe efectivamente en la parte superior del brazo, cerca del hombro, pero para algunos casos pues no se administra en el hombro. ¿Cuáles son esos casos? Y lo que sí puedo decirles es que es un proceso muy, muy simple, muy fácil. Lo único, no se va a pedir ni identificación ni mucha información, simplemente el nombre de la persona que viene a recibir la vacuna, su fecha de nacimiento. Uno entra, espera, rellena un formulario para el centro de control de enfermedades, se le da la vacuna, un cuarto de hora más tarde sale por la puerta. Es muy fácil, muy simple. Lo que he escuchado es que duele más esperando una cita para inscribir que actualmente como de verdad recibir la vacuna en realidad. Yeah, what I've heard is that the more painful part is the waiting to get to register to get the vaccine than the shot itself. And maybe another piece for people who are planning on going to any of the clinics in Burlington, Brattleboro, because I've been to so many of the clinics, and sometimes people are going like 45 minutes earlier. So we're asking people to come just 15 minutes earlier is enough, because if they come too early, they might have to wait outside. And depending on the weather, that's an issue. So we're asking people to come closer to the appointment, but not so early. People are very excited to get the vaccine, so we understand that. But if people come too early, people start accumulating. And we last Saturday we had a line
of like 100 people outside waiting because everybody came early. Entonces, otra cosa que también he observado en las clínicas en Burlington y en Brattleboro, porque he acabado visitando muchas clínicas diferentes, es que hay personas que se presentan con 3/4 de hora de antelación y entonces acaba uno esperando, se forma una cola en la puerta, lo cual cuando hace mal tiempo no es nada agradable. Entonces, lo que estamos aconsejando es que las personas lleguen con 1/4 de hora, 15 minutos de antelación, eso es suficiente, así no se nos forma una cola tan tremenda, porque por ejemplo el sábado pasado había una cola de como 100 personas esperando a entrar, porque la gente está todo el mundo tiene ganas de vacunarse, estamos todos un poco ansiosos por vacunarnos, pero no hay necesidad de llegar con tanta antelación, 1/4 de hora es suficiente. Okay, we're going to switch interpreters again for any remaining questions. Okay, thank you. Thank you, Victoria. One other question I had, and Mercedes, I think you were getting at this with not coming too early, is just making sure that people take precautions when they're actually at the clinic with wearing masks and distancing and things like that. Mercedes, did you notice that at the clinics that there are reminders about that? And should people just not be surprised? Just curious. Otra pregunta que quería hacer y siguiendo con el hilo de pensamiento de Mercedes es en cuanto a las personas al llegar a la clínica para recibir su vacuna, en cuanto a tomar las precauciones necesarias, usar mascarilla, mantener la distancia. Mercedes, ¿viste en la clínica recordatorios sobre eso y qué tal están siguiendo? ¿Cómo debemos reaccionar a estos recordatorios? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque la gente no ha salido de sus casas por mucho tiempo, entonces están muy contentos de ver a los vecinos, a los amigos, a los familiares, y tratamos de recordarles que tenemos que seguir manteniendo la distancia y para que la gente no se contagie de COVID, porque lo más importante es que no se contagie nadie. Pero sí, es un buen recordatorio y les recordamos a la gente, a veces es difícil porque hay gente que no se ve hace un año. Yeah, that's a very good question because some people have not left their homes at all. And then once they're out, they get really excited. They're happy to see their friends and neighbors and family. So it's good to remind them. It's a good reminder that we need to still observe social distancing and protect ourselves against being, contracting the virus, and just it's good. It's important to remind them and just keep that in mind. Hopefully I said that correctly, Mercedes. Thank you. I noticed that Amila dropped in the chat that there are interpreters available at the clinics if you need one. Y también noté que Amila puso en el chat aquí de que en las clínicas hay intérpretes disponibles, así que si necesitan a alguien, ahí habrá alguien que les pueda ayudar. I have another humdinger for you, Kristen. Tengo otra, no sé cómo decir humdinger. No, tengo otra pregunta para ti, Kristen. Can you give somebody COVID even if you've gotten the shot? ¿Puedes contagiar a alguien con COVID aun si has recibido la vacuna? That's a humdinger, Karen. Well, I think the bottom line is that most of the vaccine studies looked at whether you could have had the vaccine but still get low-level infection and spread it to your family. Sí, esa es una pregunta interesante. La mayoría de los estudios que se han hecho con las vacunas lo que han analizado es si después de recibir la vacuna puede todavía tener un nivel bajo del virus y contagiarlo a otras personas, a familiares o así. And the problem is that
in the three major vaccine studies that we're talking about, not all of the studies were designed to look at that. Y el problema es que en las tres vacunas principales, de las cuales hemos hablado esta noche, los estudios que se han hecho con ellas no se han enfocado en ese aspecto. The AstraZeneca study, which obviously that vaccine is not available in the US, actually showed that people don't transmit. Y el estudio que se hizo para AstraZeneca, que esa es la vacuna que no está disponible aquí en Estados Unidos, el estudio de ella muestra que no puede, una persona que ha recibido la vacuna no puede transmitir el virus. And we think that's probably the case for the other vaccine studies, but the other vaccines, but the studies didn't specifically look at that. So it's harder to answer. Y creemos que tal vez es probable de que las otras vacunas tengan el mismo efecto, que tengan la misma protección, pero los estudios que se hicieron no se enfocaron en eso, así que no sé, es difícil contestar esa pregunta. But the more people that get the vaccine, the less COVID there is in the community, which is what we want. Pero mientras más personas se pongan la vacuna, menos COVID va a haber en la comunidad. Y eso es lo que queremos. Thank you. And one other thing that, Kristen, you touched on this a little bit before, but Mercedes, when you were describing what it's like to be at the clinic, everyone should anticipate getting the vaccine and then being observed for 15 minutes. Gracias, Kristen. Y, creo que habíamos tocado esto anteriormente, pero Mercedes, habías mencionado que en la clínica todos deben esperar de que entran a la clínica, se ponen la vacuna y van a estar bajo observación por 15 minutos. And Kristen, could you just explain, I know you touched on this before, but why we watch everybody for 15 minutes? Y Kristen, si pudieras explicar, sé que ya hablamos un poquito sobre esto, pero si pudieras explicar por qué queremos observar a todos por 15 minutos. And yeah, so that's just to make sure you don't have a reaction to the vaccine, that you don't feel ill after the vaccine. Eso es para asegurarnos de que las personas no tengan una reacción a la vacuna, que no se sientan mal o enfermos después de la vacuna. And I think Amila might have asked in the chat, if you've had a very severe allergic reaction to a medication or a vaccine or a food, the clinic might ask you to wait a little bit longer just to make sure you're okay. Y creo que Amila había mencionado esto en el chat también, de que si anteriormente ha tenido una reacción alérgica, ya sea a algún medicamento o una vacuna o algún alimento, pues puede ser que le pidamos que se quede por un poquito más de 15 minutos, solamente para asegurarnos de que usted va a estar bien. And when we were doing the vaccine clinics at the hospital, we had, I think, 6,000 employees that were vaccinated, and we saw very, very, very few reactions. Y cuando tuvimos las clínicas en el hospital, tuvimos, creo que fueron 6,000 empleados a quien les pusieron la vacuna y la cantidad de personas que tuvo una reacción fue bien, bien mínima. And I also think, Melina, it's important to say that the clinics where the vaccines are have people that know how to deal with a reaction. They have medications there, and so it's a safe place to get a vaccine. Y es importante mencionar que los lugares en donde se están dando las vacunas, las clínicas para las vacunas, ahí hay personas que saben qué hacer si alguien tiene una reacción alérgica. Hay medicamentos y todo lo necesario para ayudar en caso de que haya una reacción. Wonderful. Well, thank you so much to all of our participants and our interpreters and our presenters. This has been fantastic. And thank you to our community for your awesome questions.
And I think we're gonna call it a day. I'll say one more thing, Melina, to give you a break. Entonces, quiero darle las gracias a todos los participantes, a los presentadores, a los intérpretes y a todos ustedes en nuestra comunidad y por sus preguntas. Y creo que esto va a ser todo por hoy. Solo vamos a mencionar una cosa más. If you should think of questions after this session, or if you're watching this video at another time and you have questions that you would like us to answer, please reach out to either the Open Door Clinic, we shared that number with you, or Bridges to Health, and they can let us know what your questions are and we can get back to you, and or even have another session if we need to. Si tienen alguna otra pregunta, ya sea porque no la pudieron preguntar o están viendo este video más adelante, no en vivo, por favor pueden comunicarse a uno de los números de teléfono que pusimos en el chat, ya sea para la clínica Open Doors o también Bridges to Health, y podemos hacer planes para contestar su pregunta o incluso pudiéramos hacer otra sesión también para hablar en más detalle. Okay, thank you. Ryan, I think we're ready to wrap if you want to stop the streaming. Okay, hold on one second. I'm letting it buffer to YouTube and then I'm going to stop. Okay. All right, YouTube's off. I think the only one